todo comienza de la misma manera. Ella te mira, pero no te ve como eres, sino como la persona que imagina que podrías llegar a ser. Lo sientes en su mirada, ¿no es así? Ese destello de esperanza, o quizás sea hambre. Crees que estás siendo visto, pero no es verdad. Estás siendo medido, evaluado, escaneado como un lienzo en blanco que espera a que ella pinte su obra maestra. Sin embargo, la obra maestra no eres tú. Nunca lo fue. Y Carl Jung, él te lo advirtió. No con las suaves palabras de un orador motivacional, no, sino con la afilada precisión quirúrgica de un hombre que pasó su vida mirando fijamente el abismo psicológico del alma humana. La vida entera de Jung estuvo dedicada a cartografiar lo que él llamó el inconsciente, esa vasta y poderosa parte de la mente humana que opera silenciosamente, justo debajo del umbral de tu conciencia. En sus exploraciones, descubrió algo aterrador sobre las mujeres. Descubrió que no solo se enamoran de los hombres, se enamoran de la idea de los hombres, de la fantasía, de la proyección. Y la parte más escalofriante es que la mayoría de ellas ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Podrías pensar que ella te está eligiendo a ti, pero lo que en realidad está eligiendo es la versión de ti que ha creado en su propia mente, una marioneta psicológica que solo existe para desempeñar un papel en su película privada. Y cuando dejas de encajar en el guión, ella cambia de actor, no de historia. Jung llamó a esta proyección el animus, la imagen masculina interna que vive dentro de cada mujer. Y cuando ese animus es inmaduro, subdesarrollado o no está controlado, se convierte en un tirano. Se convierte en la fuerza invisible que hace que las mujeres persigan a hombres peligrosos y rechacen a los buenos. Las hace discutir sin razón, dominar sin sabiduría y moralizar sin responsabilidad. Jung no endulzó esta realidad. La describió como una posesión espiritual, un estado en el que la propia mujer deja de ser consciente de que ya no actúa desde su propia conciencia, sino desde el agarre sombrío de su fantasía masculina interna. Y los hombres, ustedes caen en la trampa, una y otra vez, porque nadie les enseñó a detectarla. Confunden ser deseado con ser conocido. Confunden ser elegido con ser comprendido. Creen en sus palabras cuando dice que eres diferente, cuando en realidad solo eres el último rostro que ha elegido para cumplir un papel que ha estado ensayando desde que era una niña. Y cuando la fantasía se derrumba, cuando la máscara se desliza, te quedas confundido, traicionado y humillado, preguntándote qué hiciste mal. Pero no hiciste nada malo. Simplemente dejaste de ser un actor convincente en la obra de otra persona. Jung advirtió que la única salida de este teatro psicológico es a través de lo que él llamó individuación, el proceso de toda una vida para volverse completo dentro de uno mismo. Y aquí está la verdad incómoda. La mayoría de los hombres nunca comienzan ese viaje. Han sido entrenados para buscar la aprobación, para mendigar la validación, para dejar que las mujeres definan su valor. Y mientras lo hagan, seguirán desempeñando el mismo papel una y otra vez, siendo reemplazados cada vez que la audiencia se aburra. La individuación no es glamorosa, es brutal. Requiere que te enfrentes a las partes de ti mismo que has enterrado, el débil, el inseguro, el roto. Exige que dejes de culpar a las mujeres por no verte y empieces a verte a ti mismo. Porque esto es lo que Jung sabía y que la mayoría de los hombres nunca entenderán. No te conviertes en un hombre al ser elegido. Te conviertes en un hombre al elegirte a ti mismo. No ganas tu valor a través de su afecto. Lo ganas manteniéndote solo, completamente despierto, totalmente responsable, plenamente vivo.
un hombre que se ha enfrentado a su propio inconsciente, no puede ser seducido por la proyección. Ya no es una marioneta en la fantasía de otra persona. Es el autor de su propia realidad. Jung observó que la mayor tragedia de los hombres modernos no es que sean rechazados, sino que están dispuestos a moldearse en cualquier forma que crean que será aceptada. Lo llamas compromiso, lo llamas asociación, lo llamas amor, pero Jung tenía un nombre diferente para ello: autotraición. Advirtió que los hombres que ignoran su propio desarrollo psíquico se convierten en esclavos de la proyección femenina, doblándose como arcilla húmeda en las formas exigidas por mujeres que ni siquiera conocen sus propios deseos verdaderos. Dejan de ser hombres y empiezan a ser máscaras, sonriendo, asintiendo, aceptando, actuando, hasta que olvidan quiénes eran antes de ponerse la máscara. Y las mujeres, ellas lo sienten. Lo sienten más de lo que podrías imaginar. Aquello mismo que crees que hará que te ame, obediencia, previsibilidad, disponibilidad, se convierte en la razón misma por la que pierde la atracción. ¿Por qué? Porque el instinto femenino, enseñó Jung, no se siente atraído por la comodidad. Se siente atraído por el misterio, por el riesgo, por el hombre que no puede definir o controlar por completo. En el momento en que te haces completamente conocido, sin límites, sin una columna vertebral, no te vuelves más amable, te vuelves invisible, desechable, reemplazable. Y sin embargo, aquí está la paradoja que mantiene a la mayoría de los hombres esclavizados. Temen estar solos más de lo que temen ser falsos. Preferirían perderse a sí mismos que perderla a ella. Preferirían vivir en un papel que enfrentar el terror de estar de pie sin aplausos. Pero Jung enseñó que hasta que un hombre abrace esa soledad, nunca será libre. Escribió que la individuación es un camino no apto para los débiles de corazón, porque requiere que mueras antes de morir, que dejes que las versiones falsas de ti mismo se quemen para que algo real pueda finalmente emerger. Pero déjame decirte algo que nadie quiere decir en voz alta. La individuación es solitaria, aterradoramente solitaria, porque a medida que recorres ese camino, comienzas a ver cosas que no puedes dejar de ver. Comienzas a reconocer los juegos que juega la gente, las máscaras que usan, las mentiras que se cuentan a sí mismos solo para sentirse seguros. Y cuando intentas compartir lo que ves, se burlan de ti. Te llaman frío, arrogante, demasiado serio. Te acusan de ser el problema. Pero no eres el problema. Eres el espejo. Y la gente odia el espejo cuando les muestra algo que no quieren enfrentar. Jung conocía bien esto. Pasó décadas estudiando a pacientes que estaban aterrorizados de confrontar su propia sombra, las partes oscuras y rechazadas de su psique que se negaban a reconocer. Y las mujeres, advirtió Jung, a menudo son criadas en culturas que las recompensan por evitar esa confrontación. Se les dice que son puras, emocionales, intuitivas y completas tal como son. Pero Jung no se lo creyó. Escribió que el mayor peligro para las mujeres era su animus inconsciente, la voz dentro de ellas que habla con falsa certeza, falsa autoridad y falsa superioridad moral. Advirtió que si una mujer no enfrenta e integra esta fuerza masculina interna, se convierte en prisionera de ella, proyectándola sobre cada hombre que conoce, culpándolos por la misma guerra que se niega a librar dentro de sí misma. Y aquí estás tú, pensando que eres su salvador, pensando que serás la excepción, pensando que si solo la amas lo suficiente, te pruebas a ti mismo con suficiente fuerza, actúas lo suficientemente bien, ella finalmente te elegirá por ti. Pero así no es como funciona la proyección. Jung enseñó que la proyección es un ladrón,
roba la realidad y la reemplaza con una ilusión. Y hasta que tanto hombres como mujeres despierten de esa ilusión, están destinados a repetir la misma tragedia una y otra vez, cada uno culpando al otro, sin darse cuenta nunca de que ambos están bailando con sombras. Y aquí yace el giro más irónico de todos. La mujer que una vez te vio como su héroe, un día te verá como su enemigo. No porque hayas cambiado, sino porque no lograste cumplir la fantasía que ella proyectó sobre ti. Y ni siquiera se dará cuenta de que lo está haciendo. Jung llamó a esta traición psicológica inevitable cuando ninguna de las partes asume la responsabilidad de su propio mundo interior. No le mentiste, no la traicionaste. Simplemente decepcionaste al personaje invisible que ella inventó en su mente inconsciente. Nunca fuiste él para empezar, y por eso te resiente, no por tus defectos, sino por no estar a la altura del mito para el que nunca te dijo que te habían contratado. Jung dijo una vez: la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a sus propias almas. Y en ninguna parte es esto más cierto que en las relaciones románticas. Tanto hombres como mujeres entran en ellas no como individuos completos, sino como proyecciones andantes, arrastrando sus miedos no vividos, sus necesidades insatisfechas y sus heridas infantiles no resueltas a los brazos de otra persona que apenas entienden. Lo llamas amor. Jung lo llamó posesión. Y como un hombre hipnotizado, sigues cayendo en la trampa, pensando que esta vez será diferente. Pero nunca lo es, porque aún no te has hecho la pregunta más aterradora que un hombre puede hacerse. ¿Y si soy yo el responsable de este patrón? ¿Quieres culpar a las mujeres? ¿Quieres llamarlas manipuladoras, engañosas, superficiales? Pero Jung te miraría a los ojos y preguntaría: ¿y por qué dejaste que esa mujer te eligiera en primer lugar? Verás, el hombre que se niega a confrontar su propio mundo interior femenino, su anima, está destinado a ser un esclavo del de ella. No eres una víctima, eres un voluntario. Elegiste hacer el papel del tonto. Elegiste ser el actor en su mito privado, porque enfrentar tu propio vacío, tu propia falta de plenitud, era mucho más aterrador que desempeñar un papel en la fantasía de otra persona. Y aquí es donde la mayoría de ustedes dejará de escuchar, porque aquí es donde termina la comodidad y comienza la responsabilidad. Jung no ofreció soluciones baratas. No te dio 3 pasos para la grandeza del macho alfa. Te dio la tarea brutal y de por vida de la autoconfrontación, de sentarte solo en el silencio de tu propia mente hasta que las ilusiones comiencen a resquebrajarse, hasta que la voz en tu cabeza que dice que no eres nada sin ella comience a morir. Y no te equivoques, esa voz luchará por su vida. Te dirá que la necesitas, que estás incompleto sin ella, que ningún hombre puede vivir sin la validación femenina. Pero el trabajo de Jung susurra algo más peligroso. Susurra que el hombre que puede estar de pie sin ella, sin aprobación, sin aplausos, sin ser necesitado, es el hombre que finalmente es libre. Libre de la proyección, libre de la actuación, libre de la tiranía de vivir como la idea que otra persona tiene de un hombre. Y cuando llegas a ese lugar, no te vuelves frío o distante, te vuelves real, te vuelves arraigado, cimentado, plenamente vivo en tu propia piel. Y es entonces cuando, paradójicamente, las mujeres se sentirán más atraídas por ti. No porque las necesites, sino porque no las necesitas, y sonreirás. No porque no tengas corazón, sino porque finalmente entiendes. Entiendes que ella también está en su propio viaje, que debe enfrentar a su propio ánimus, que debe despertar de sus propias ilusiones. Y no puedes hacer ese trabajo por ella. No puedes salvarla de sí misma. Solo puedes hacer lo que hizo Jung.
puedes caminar tu propio camino con tanto coraje que te conviertes en un espejo viviente, reflejando la verdad a todos los que se atreven a mirar. La mayoría se apartará, pero unos pocos, unos raros pocos, te lo agradecerán. Y esa, amigo mío, es la diferencia entre ser amado por el papel que desempeñas y ser respetado por el hombre en el que te has convertido. Y cuando llega ese momento, cuando finalmente te das cuenta de que ya no necesitas actuar, empezarás a notar algo extraño. Notarás lo incómoda que se vuelve la gente a tu alrededor. Lo sentirán, incluso si no pueden nombrarlo. El peso de tu presencia los inquietará, porque ya no encajas en las categorías predecibles que usan para sentirse seguros. Jung advirtió que el hombre individuado no es bienvenido por la sociedad. Es temido, malinterpretado, etiquetado como distante o arrogante. Pero la verdad es mucho más amenazante. Simplemente te has vuelto intocable, incomparable, inmanipulable, porque ves a través del juego. Y aquí es donde se pone divertido. Las mismas personas que una vez suplicaron por tu atención, tu validación, tu aprobación, comenzarán a resentirte por no necesitar la de ellos. Las mujeres, especialmente aquellas todavía poseídas por la fantasía del hombre perfecto, te acusarán de ser emocionalmente inaccesible. Dirán que estás demasiado en tu cabeza, demasiado analítico, demasiado distante. Pero lo que realmente quieren decir es que ya no pueden controlarte. Has bajado del escenario, has dejado de leer su guión, y sin ese guión no saben qué hacer contigo, porque has dejado de ser un personaje y has comenzado a ser un hombre. Jung bromeó una vez que los dioses se han convertido en enfermedades, que lo que las culturas antiguas llamaban posesión divina, la psicología moderna lo llama neurosis. Y no te equivoques, los hombres que persiguen la validación son los más espiritualmente enfermos de todos. Crees que estás siendo romántico cuando dices cosas como «haría cualquier cosa por ella» o «ella es mi todo». Pero Jung sacudiría la cabeza y te diría que lo que llamas amor es en realidad una negativa a llevar tu propia alma. Es más fácil proyectarla sobre una mujer y hacerla portadora de tu esperanza, tu significado, tu propósito. Porque si ella lo lleva, tú no tienes que hacerlo. Pero aquí está el giro brutal. Cuando ella se da cuenta de que nunca fue diseñada para llevar tu alma, la dejará caer. Debe dejarla caer, porque ninguna mujer, por muy amorosa que sea, puede soportar el peso de un hombre que se niega a sostenerse a sí mismo. Y cuando la deje caer, te sentirás traicionado, pero no deberías. Deberías agradecérselo, porque en ese momento, cuando la ilusión se derrumba, finalmente te encuentras cara a cara con la verdad, que el trabajo de convertirte en un hombre nunca fue de ella, siempre fue tuyo. Y en ese crudo momento de claridad, tienes dos opciones. Puedes culparla, puedes volverte amargo, puedes unirte al coro enojado de hombres que señalan con el dedo a las mujeres, burlándose de ellas, resintiéndolas, renegando de ellas como cobardes que nunca se atrevieron a enfrentar su propio vacío. O puedes hacer lo que Jung habría exigido de ti. Puedes volverte hacia adentro. Puedes comenzar el trabajo solitario, aterrador y liberador de la individuación, de volverte completo sin necesitar que alguien más te complete, porque la verdad es que la mujer que buscas ahí fuera es un reflejo de la parte de ti mismo que has abandonado. Hasta que no te enfrentes a esa parte, cada relación será una actuación, cada conexión una transacción, cada amor una mentira. Pero cuando te enfrentas a ella, cuando integras tu propia feminidad interior, te conviertes en un hombre que ya no necesita perseguir a las mujeres. No corres tras ellas,
no las manipulas, no actúas para ellas. Te quedas quieto, completamente arraigado en quién eres, y desde ese lugar sucede algo milagroso. Ya no atraes a mujeres que quieren un personaje, atraes a mujeres que quieren la verdad, y lo sabrás cuando suceda, porque ella no exigirá que actúes, no intentará cambiar tu guión, no se enamorará de la fantasía de ti, se parará ante ti cruda y real, no como una diosa que busca adoración, sino como un ser humano dispuesto a caminar su propio camino junto a ti, sin máscaras, sin proyecciones, sin juegos, y cuando la conozcas, a la verdadera ella, no a la fantasía, verás la diferencia al instante. No te inundará con grandes declaraciones, no te tratará como la pieza que falta en su rompecabezas, no te seducirá con el lenguaje de la completitud, porque no busca ser completada, no busca ser salvada. Ha hecho el trabajo, se ha encontrado con su propia sombra, ha confrontado a su propio animus, ha quemado sus propias ilusiones, y por eso no necesitará que actúes, no necesitará que lleves su alma. Estará allí, sosteniéndose a sí misma, mirándote a los ojos, no como un hombre al que quiere moldear, sino como un hombre al que finalmente está lista para conocer. Y en ese encuentro no hay desesperación, no hay apego, no hay actuación, solo hay verdad. Y esa verdad, enseñó Jung, es el tipo de amor más raro y peligroso. El tipo que no exige nada, pero lo ofrece todo, porque no nace de la necesidad, nace de la libertad. Libertad para elegir, libertad para marcharse, libertad para estar juntos, sin ilusiones, sin máscaras, sin miedo. Pero déjame advertirte, la mayoría de ustedes nunca experimentará esto, porque la mayoría de ustedes se rendirá antes de llegar allí. Se conformarán con la actuación, se conformarán con la fantasía, se conformarán con la emoción temporal de ser vistos como alguien que no son, porque enfrentar quiénes son realmente todavía se siente insoportable. Pero si tienes el coraje brutal y desgarrador de seguir caminando, de seguir de pie solo, de seguir despojándote de cada capa falsa que has construido para ganar la aprobación, eventualmente te encontrarás al borde de algo aterradoramente hermoso. Te encontrarás a ti mismo, y cuando lo hagas, las mujeres ya no serán la fuente de tu identidad. Ya no serán el espejo que usas para sentirte como un hombre. Se convertirán en algo completamente diferente. Compañeras, no premios. Espejos, no madres. Aliadas, no salvadoras. Y las amarás, no porque las necesites, sino porque eliges hacerlo. Desde un lugar de fuerza, desde un lugar de plenitud, desde un lugar que sabe sin disculpas quién eres. Carl Jung no te dejó un mapa para seguir, te dejó una advertencia de que todo hombre que se niega a confrontarse a sí mismo se convertirá en un esclavo de las proyecciones de los demás, especialmente de las proyecciones de las mujeres. Pero también te dejó un desafío para recorrer el camino de la individuación, para dejar de culpar a las mujeres por los papeles que te ofreces a desempeñar, para dejar de buscar la plenitud en los ojos de otra persona, para dejar de esperar a ser elegido, porque el hombre que se elige a sí mismo, totalmente, sin disculpas, implacablemente, es el hombre que no puede ser controlado por la fantasía, no puede ser seducido por la actuación, no puede ser reducido a un personaje en el guión de otra persona. Se convierte en el autor de su propia vida. Y si has llegado hasta aquí, si has sentido que este mensaje te ha tocado en algún lugar profundo de tu interior, no te limites a seguir adelante. No dejes que esto sea otra cosa que consumes y olvidas. Tómate un momento ahora mismo para darle a me gusta a este video. Compártelo con otro hombre que necesite escuchar la verdad
y suscríbete para más. Tu apoyo no es solo para nosotros, es para el próximo hombre que todavía vive en la ilusión, esperando ser liberado. Ayúdanos a difundir este mensaje. Ayúdanos a despertar al mundo, un hombre a la vez,